Son 4 versículos y el tema de esta mañana: la justicia por la fe y la piedra de tropiezo. Ese es el tema, hermanos: la justicia por la fe y la piedra de tropiezo. El error fundamental que el pueblo de Israel, hermanos, cometió, y que aún la raza humana está, ¿verdad?, puede cometer, es que buscaron una justicia en el lugar incorrecto, o una justicia mal buscada. Y es lo que vamos a mirar en esta mañana. Vamos a dar lectura a los versículos, ya oramos y luego entraremos, ¿verdad?, en la enseñanza. Romanos capítulo 9, versículos 30 al 33. Leo el 30, ustedes 31, hasta ahí nos unimos en el 33. Dice la palabra de Dios: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Hasta ahí la lectura, hermanos, ya oramos. Después de recorrer la historia del pueblo de Israel, la promesa que incluye en el capítulo 9, que ya hablamos, ¿verdad?, la misericordia divina de Dios para con su pueblo Israel y aún para con toda la humanidad, la paciencia de Dios, ¿verdad?, los vasos de ira. Pablo llega ahora a una conclusión. Y esa conclusión es sorprendente, hermanos, pero es coherente, o sea, tiene sentido. El fracaso de muchos en Israel, en el pueblo de Israel, hermanos, no se debe a falta de oportunidad, porque Dios es misericordioso. La misericordia de Dios es grande. No se debe, hermanos, el fracaso de muchos en el pueblo de Israel a falta de oportunidad, ni a ausencia de revelación. Ellos tenían la revelación, ellos tenían las escrituras, hermanos, ellos conocían la ley. O sea, no era falta de o ausencia de revelación, ni a injusticia divina. ¿Acaso Dios es injusto? ¿Hay injusticia en Dios? Ya Pablo respondió a esa pregunta. Entonces, ¿a qué se debía el fracaso del pueblo de Israel, hermanos? Escuche, sino a un error en la manera de buscar la justicia. En un error en la manera de buscar la justicia. Y ese es el mismo peligro, hermanos, de hoy en día, de la gente, de tratar de buscar la justicia de Dios en el lugar equivocado, en el lugar incorrecto. Y eso es una advertencia para nosotros y aún para el resto, para la humanidad. Este pasaje es fundamental porque cierra, ya concluimos el capítulo 9, Romanos capítulo 9, con una claridad que Pablo, ¿verdad?, nos presenta, y abre Romanos 10 con una urgencia misionera, hermanos. Concluye el capítulo 9 y abre el capítulo 10 con una urgencia misionera. Aquí Pablo muestra que la cuestión central no es la elección de Dios, sino la respuesta de fe frente a la obra de Dios del pueblo de Israel. Y Romanos 9 termina, por tanto, no con misterio oculto, sino revelando la verdad, la razón. O sea, no con misterio oculto o oscuro, sino con una explicación accesible y profundamente bíblica, hermanos. Número 1, veamos en primer lugar la pregunta conclusiva que el apóstol Pablo hace. Versículo 30 dice una vez más, Romanos 9:30. ¿Qué pues diremos?, dice Pablo, a lo que estaba diciendo en los versículos anteriores. ¿Qué pues diremos? Y luego dice que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Ahora Pablo, hermanos, introduce en el versículo 30 una pregunta retórica, que resume todo lo dicho anteriormente en el capítulo 9. No es una nueva objeción, sino una síntesis interpretativa de la situación histórica del pueblo de Israel. Volviendo a la pregunta que Pablo hace: ¿qué diremos pues?
Ahora veamos la sorpresa histórica. Y ahí dice el versículo 30 que los gentiles no estaban buscando activamente la justicia conforme a la ley de Moisés. En primer lugar, hermano, porque los gentiles eran ajenos, ellos que no buscaban a Dios, no buscaban la justicia. Y dice el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos? Hace la pregunta. Los gentiles no tenían los privilegios históricos que el pueblo de Israel tenía. A ver, para recordar un poquito, si alguien, ¿verdad?, el que recuerde, ¿cuáles eran esos privilegios que ya estudiamos en los capítulos anteriores que el pueblo de Israel tenía, que Dios le dio al pueblo de Israel? ¿Se acuerda? ¿Podría mencionar alguno de esos privilegios? La ley, Dios le dio la ley a los judíos. ¿Qué más? El perdón. No, eso está accesible para todos. Los privilegios, las bendiciones que Dios dio al pueblo de Israel. La ley, los pactos, las promesas. ¿Se acuerda? Entonces son privilegios que el pueblo judío tenía y que los gentiles no tenían. Y ellos teniendo todos esos privilegios, entonces Pablo pregunta, ¿qué diremos pues? Que los gentiles, sin embargo, hermanos, los gentiles tenían el culto, ¿se acuerda? Sin embargo, los gentiles han alcanzado la justicia. Esto no ocurre por superioridad moral, sino por respuesta correcta, escucha, hermanos, al Evangelio. Respuesta correcta a la palabra de Dios. Ahora, quisiera que hablar un poquito acerca de los gentiles para que podamos entender quiénes eran los gentiles. Gentiles se puede referir a toda persona que no viene de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. En otras palabras, gentiles es todo aquel que no es judío. A eso se refiere los gentiles, el apóstol Pablo. Podríamos decir también, se puede interpretar que los gentiles son personas inconversas que no son salvas. Pero en el momento, esos gentiles de oír el Evangelio, oír el mensaje y abrir su corazón y recibir, creer el mensaje y aceptar a Jesucristo, hermanos, vienen a ser salvos. Y es lo que Pablo está diciendo. Cosa que su pueblo, hermanos, no respondió correctamente a Dios. Nosotros somos gentiles que hemos creído. Amén. ¿O habrá alguien aquí que trae descendencia judía? No, tenemos descendencia, el hermano ya dijo, ¿verdad? ¿De dónde? Descendencia mexicana. Ahora, sigamos adelante, no me saquen del tema. Los gentiles. También en el Nuevo Testamento, hermanos, muchas veces el apóstol Pablo hace referencia a los gentiles como personas inconversas. Dice la palabra de Dios, si alguien comete algún error y se le llama a cuentas y no hace caso, llama a 2 o 3 hermanos y no hace caso, dice, tenlo como gentil y publicano, como una persona inconversa que no ha sido salva. Entonces, ¿quiénes eran los gentiles? Aquellos que no venían de la descendencia de Abraham, que no eran pueblo judío, pueblo de Dios. ¿Quiénes eran los gentiles? Aquellos que eran inconversos, que no eran salvos. Pero también en el Nuevo Testamento, hermanos, ahora nosotros somos gentiles, y es lo que Pablo está diciendo. Hemos creído, hemos aceptado, ahora somos hijos de Dios. Ahora, ¿verdad? Somos parte del pueblo de Dios. Ahora, los judíos veían a los gentiles con mucho desprecio, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos se creían muy privilegiados, y sí eran privilegiados. Ellos se creían como el pueblo especial. Y hermano, ante los ojos de Dios sí era el pueblo especial. Dios mismo se refiere como la niña de mis ojos, la viña del Señor. Pero también Dios le advierte, no porque tú seas mi pueblo, pienses que eres mejor que los otros, porque ha sido por la pura gracia y misericordia de Dios. Pero el pueblo nunca lo entendió, hermanos. ¿Se acuerda? En el Nuevo Testamento, hablando acerca de la oración, dice que 2 hombres fueron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro era, ¿se acuerda? Lucas 19. Y el fariseo, ¿cómo oraba? El fariseo dice que oraba consigo mismo. Pero fueron a orar a Dios, pero el fariseo oraba consigo mismo. Señor, te doy gracias porque no soy como el publicano.
desprecio, ¿se da cuenta? O sea, ellos se creían que estaban a un nivel muy alto y miraban a otros muy bajo. ¿Mande? En la iglesia también a veces así es. No debería ser, pero verdad. Justicia definida correctamente. Pablo aclara inmediatamente qué tipo de justicia han alcanzado, hermanos. Volviendo a nuestro versículo 30, Romanos 9:30, que pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. ¿Qué clase de justicia los gentiles alcanzaron? Dice, es decir, la justicia que es por la fe o por fe. Justicia definida correctamente. Pablo aclara inmediatamente qué tipo de justicia han alcanzado los gentiles. La justicia que es por fe. No es una justicia alternativa, no es la misma que el mismo pueblo de Israel estaba al alcance. No es una justicia inferior tampoco, hermanos, sino la justicia que Dios siempre quiso otorgar. La fe no es una obra, hermanos. La fe es la respuesta humilde a la gracia de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, dice Efesios 2:8. No por obras para que nadie se gloríe. La fe, hermanos, es la respuesta a la gracia de Dios. No hay otro medio para salvación sino es a través de la fe. La fe en Jesucristo, hermanos. Entonces, en segundo lugar, vemos, número 2, esfuerzo sincero. Pero antes de pasar ahí, hermanos, Cristo durante su ministerio terrenal, ¿quiénes eran los que recibían el mensaje en su mayoría, hermanos? Durante su ministerio, usted ha leído los evangelios. Durante el ministerio, después de que fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán, fue llevado por el Espíritu al desierto, 40 días, 40 noches, y luego viene el tentador y empieza Cristo su ministerio. Empieza a predicar, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y venía gente a escuchar. La pregunta es, ¿quiénes eran los que, hermanos, eran sensibles al mensaje de Jesucristo? ¿Quiénes eran los que recibían el mensaje en su mayoría? ¿Quiénes eran? Los publicanos, las rameras, los pecadores. En otras palabras, hermanos, podríamos decir personas gentiles. Hubo judíos que creyeron, aún sacerdotes, pero fue mínimo, pero en su mayoría. Es triste, y es lo que está diciendo Pablo. Los judíos, dice el versículo 30 una vez más, que pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Ahora, en segundo lugar, hermanos, vemos esfuerzo sincero, dirección equivocada, hablando del pueblo judío. Esfuerzo sincero, dirección equivocada. Versículo 31 dice, mas Israel, el pueblo de Dios, el pueblo que Dios escogió y que de los lomos de Abraham hizo ese pueblo, más Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Por qué? Más Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. El pueblo que Dios había escogido, el pueblo que Dios le dio sus privilegios, el pueblo que Dios amaba y que sigue amando, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Esfuerzo sincero, dirección equivocada. Pablo no acusa a Israel de indiferencia espiritual, porque dice, hermano, el versículo, Israel iba tras la ley de justicia. Había celo en el pueblo de Israel, había esfuerzo, había disciplina, había compromiso religioso. El problema, hermanos, no fue la falta de deseo, sino un enfoque equivocado. Ese fue el problema, un enfoque equivocado. Y sabe una cosa, hermanos, nosotros, gracias a Dios que hemos sido salvos, pero mucha gente es sincera con Dios, se esfuerza para tratar de alcanzar la justificación, pero lo están haciendo de la manera equivocada.
¿Cuánta gente? Es más, déjame decir una cosa. Hay gente inconversa que es más sincera y está dispuesta a sacrificarse a sí mismo más que los mismos cristianos. Por ejemplo, hay personas que en su religión equivocada están dispuestos a hacer sacrificios que nosotros como cristianos no estamos dispuestos a hacerlo para nuestro Dios, que conocemos la verdad. Pero una vez más, el hecho que ellos lo hagan sincero no quiere decir que van a alcanzar la justificación, porque si no lo hacen de la manera correcta, no la van a alcanzar. Y eso pasó con el pueblo de Israel. Había celo, había esfuerzo, había disciplina, había compromiso religioso. El problema no es falta de deseo, sino un enfoque equivocado. Y Pablo mismo, hermano, Pablo mismo es un ejemplo en cuanto a ello. Cuando antes de su conversión, antes de él ser salvo, él mismo es un ejemplo, hermanos, claro en cuanto a esto, que él mismo está hablando a su pueblo aquí en Romanos. Antes de su conversión, ¿qué hacía Pablo? ¿Alguien recuerda? Hechos capítulo 9, antes de su conversión, ¿qué hacía Pablo? Perseguía a la iglesia, pensando que haciendo eso, él estaba agradando a Dios. Pero Jesucristo le dice, dura cosa es dar cosas contra el aguijón, porque me persigues. ¿Acaso Pablo o Saulo estaba persiguiendo a Cristo? No, estaban persiguiendo a los cristianos en esos días. Pero perseguir a los cristianos que creían, que pusieron su fe en Jesucristo, es perseguir a Cristo. Hablar más de los cristianos es hablar más de Cristo. Es lo que Jesús está diciéndole. Ahora, si quieren ir conmigo, creo que está ahí en la pantalla, primera a Timoteo 1:13. Miren lo que dice ese versículo. Habiendo yo sido antes blasfemo, Pablo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hacía por ignorancia en incredulidad. Y cuando él da su testimonio, hermanos, era incircuncidado al 8º día, del linaje de la tribu de Benjamín, ¿verdad? Israelita, celoso. Hermano, Pablo era un judío de hueso colorado, que amaba su religión, el judaísmo. Aventajaba a sus contemporáneos. Pero estaba equivocado. Si había en los tiempos de Pablo, dentro de todos los judíos, si había alguien que aventajaba a todos los demás, ¿sabe quién era? Era Pablo. Pero Pablo estaba equivocado, tratando de buscar la justicia por una ley y no por la fe. Pero Dios en su misericordia lo alcanzó y lo salvó. Entonces, esfuerzo sincero, dirección equivocada. El judaísmo, o en el judaísmo Pablo era sincero, había celo, había disciplina y compromiso, pero estaba en la dirección equivocada. Y lo mismo le pasaba al pueblo de Israel. Romanos 5:1, ¿quién lo puede decir de memoria? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. El problema fue que los judíos buscaban, ¿verdad?, la justificación tras una ley, no poniendo su fe en Dios. Hermano, fracasaron. Toda persona que trate de buscar la justificación de esa manera va a pasar lo mismo. La ley convertida en fin. Israel buscó la justicia como resultado del cumplimiento de la ley. O sea, ellos iban tras una ley, tratando de buscar la justicia de Dios, cumpliendo la ley. Ese era el problema, hermanos. Entonces buscó la justicia como resultado del cumplimiento de la ley, en lugar de verla como un medio que conducía a la promesa por medio de la fe. Porque déjenme hacer una pregunta, hermanos. ¿Quién ha cumplido la ley? La ley no fue dada para salvación, hermanos. La ley fue dada para dar el conocimiento del pecado, para revelar la condición del hombre ante los ojos de Dios. Ese era el propósito, hermanos. Nunca fue el propósito de Dios dar la ley para que a través de la ley el hombre pudiese ser, ¿verdad?, justificado en ninguna manera. Porque la ley, ¿sabe qué hace la ley? Dijo Pablo, la ley nos mata. Porque la ley me dice que soy pecador y la paga del pecado es la muerte, entonces la ley me condena. Correr tras la ley para tratar de buscar la justificación, pero no en la fe, sino en la ley, cumplirla, hermanos, todos vamos camino al fracaso, a la condenación.
Esfuerzo sincero, dirección equivocada. En lugar de verla como un medio que conducía a la promesa por medio de la fe, cuando la ley se convierte en fin, y eso fue lo que pasó en el pueblo de Israel, deja de cumplir su propósito redentor, hermanos. Hay gente que dice, oiga, si usted muriera, ¿usted está seguro que va a ir al cielo? Hágale una pregunta esta semana a alguien. Y algunos, si ya van a una iglesia, ¿verdad? No importa qué iglesia sea, evangélica, cristiana, algunos van a decir, bueno, es que depende si yo soy obediente a la ley o a la palabra de Dios. Usted va a encontrar muchas respuestas así. Muchos me han dicho a mí eso. No, es que depende, si yo no peco, entonces sí. ¿Estás siguiendo, hermano, la justificación por una ley? Lo mismo que el pueblo de Israel. Cuando la ley se convierte en fin, deja de cumplir su propósito redentor. La fe en Dios va primero, luego las obras como evidencia de la fe. Se lo repito, ¿no? La fe en Dios va primero y luego las obras como evidencia de la fe. Ahora, hermano, eso es interesante, ¿verdad? La fe primero, luego las obras como evidencia de fe. Pero ¿cuál es el problema hoy en el cristianismo? Bueno, sí, la fe va primero. Si yo creo en Dios, yo puse mi fe en Jesucristo, yo soy salvo, yo voy al cielo. Pero no hay obras que evidencien eso. ¿Sí me explico, hermanos? Santiago, lea Santiago, demuéstrame tu fe por tus obras. Porque la fe genuina, hermanos, hay obras. No para salvación, para justificación, sino como evidencia de esa fe. Creyó Abraham y la fe le fue contada por justicia. ¿Qué hizo Abraham? Empezó a salir de Ur a donde Dios le dijo. Dios le mandó a Abraham, quiero que lleves a Isaac, era ya un jovencito Isaac, y que lo lleves al monte Moriah, y quiero que ya me lo ofrezcas en holocausto. Y Abraham, ¿qué hizo Abraham? Sí, Señor, yo te creo. Pero él, en vez de obedecer a Dios, no, él tomó a Isaac sin responder nada, sin decir nada, y empezó a obedecer. Y cuando ya iba a sacrificar a Isaac, Dios le dice, Abraham, detente, ahora sé que tú me amas, tu fe es genuina, tú sí me amas más que a tu hijo Isaac. Y fue llamado el padre de la fe. Sí, hermanos, ahí es donde nosotros creemos que Dios, Señor, ayúdame a obedecerte, porque yo te amo, yo no soy fiel a ti, yo no te obedezco. Un cristiano genuino, verdadero, va a amar a Dios. Va a obedecer a Dios. Pondrá las cosas de Dios primer lugar, prioridad en su vida. Joven, aprenda a amar a Dios con todo su corazón. Aprenda desde joven, aprenda a que las cosas de Dios es prioridad. No digo que las otras cosas no son importantes, todo es importante, pero Dios es prioridad y lo demás Dios le va a ayudar y Dios le va a bendecir en esa área. Cuando ponemos a Dios, si tengo tiempo voy a la iglesia, si no tengo tiempo no voy a la iglesia. Dios no es su prioridad. Y va a ser difícil que nosotros digamos, yo amo a Dios con todo mi corazón. No, nadie ama a Dios como Dios debe ser amado, pero debemos esforzarnos. Amén. La ley convertida en un fin, resultado, tropezaron. Número 3, hermano, número 3, la pregunta crítica. Versículo 32, la pregunta crítica. ¿Por qué? Dice Pablo. ¿Por qué? Número 3. Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Pablo pregunta, ¿por qué? Y Pablo da la respuesta, hermanos. Porque el pueblo judío iba tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley. En otras palabras, el pueblo trataba de ser justificado, hermanos, haciendo una obra, obedeciendo la ley, y tropezaron. Pablo formula la pregunta clave: ¿por qué Israel no alcanzó la justicia? ¿Por qué? ¿Por qué Israel no alcanzó la justicia? La respuesta no es compleja, no es misteriosa. Pablo la da, hermanos. El problema no es la ley, sino el enfoque que Israel buscó la justicia como obras. Ese fue el problema, hermanos.
¿Cuánta gente dice, no, yo voy al cielo, pero si yo me porto bien, si yo hago esto? Si no, pues no creo que yo vaya al cielo. ¿Quién se porta bien? ¿Quién cumple la ley? Nadie. Entonces mucha gente tiene el mismo concepto, el mismo pensamiento que el pueblo de Israel tenía, hermanos. Y el pueblo tropezó. La gente va a tropezar. Entonces Pablo da la respuesta. El problema no es la ley, sino el enfoque. Israel buscó la justicia como por obras. El problema no es obedecer, sino confiar en la obediencia como base de aceptación delante de Dios. La fe va primero, la obediencia va después. Eso es claro, hermano, y eso debemos de guardarlo en nuestro corazón. La fe va primero, la obediencia va después. La obediencia va primero y después la fe. Entonces estamos tratando de ganar la justificación a través de la obediencia. Hermanos, vamos a tropezar. La fe va primero, la obediencia va después. Y esa fe nos va a ayudar para ser obedientes a Dios. Es lo que la Biblia enseña, hermanos. La fe fue reemplazada en el pueblo de Israel por autosuficiencia religiosa. Y tengamos cuidado, hermanos. La religiosidad conduce al orgullo y a la condenación. La religiosidad conduce al orgullo y a la condenación. Hermano, quitémonos ese pensamiento. Nosotros no somos religiosos. Porque la religiosidad conduce al orgullo. Y eso fue lo que, hermanos, los judíos, aún los 10 religiosos en los tiempos de Cristo eran religiosos. Y como tal, nos lleva al orgullo. Tengamos cuidado. Que seamos humildes, ¿verdad? Y que Dios nos ayude. Justicia como logro, no como un don. La justicia, hermano, es un don de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Es un don, regalo de Dios. Justicia como logro, no como don. Ese fue el pensamiento del pueblo de Israel. Voy a ganarme la justicia como un logro y no como un regalo, como un don. Buscar justicia por obras convierte la relación con Dios en transacción. O sea, yo obedezco y el Señor está obligado porque yo obedecí a hacer tal cosa. No, hermanos, así no funciona. Amén. Es un don, regalo. Obedecemos porque hemos sido justificados y ahora somos hijos de Dios. Esto produce tener ese pensamiento de buscar justicia por obras, convierte la relación con Dios en transacción y eso produce orgullo espiritual, frustración o ambos. Y dice, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Tropezaron. La fe, en cambio, reconoce la incapacidad humana y confía en la gracia de Dios. Y volvamos al ejemplo de Pablo, hermanos, en Hechos 9, lo puede leer en su casa, pero cuando Jesús le habló, cuando iba camino a Damasco, ¿quién eres tú? ¿Quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esta humildad, sumisión. Ya no autojustificación, orgullo. Cayó rendido. Mi hermano, y Dios usó a Pablo de una manera extraordinaria cuando hay humildad. Así que una lección para nosotros. Quitemos el orgullo que hay en nosotros. Amén. Para que Dios nos use. Número 4, el tropiezo de Israel. En cuarto lugar, el tropiezo de Israel. Versículo 32, una vez más dice, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. El tropiezo no es accidental, hermanos. Pablo introduce la metáfora del tropiezo para describir la reacción frente a Cristo. El tropiezo ocurre cuando Cristo no encaja en las expectativas religiosas previas, en este caso en el pueblo de Israel. Se lo repito, el tropiezo ocurre cuando Cristo no encaja en las expectativas religiosas previas que el pueblo tenía. Y hermano, y Cristo como punto decisivo. Una vez más dice el versículo 32, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Cristo como punto decisivo. El problema no era ignorancia de la ley, porque ellos conocían la ley, sino fue el rechazo del cumplimiento de la ley en Cristo. Hermanos, ¿cuántas veces ya había sido anunciado que iba a venir el Mesías, el Salvador?
Isaías lo había profetizado, los salmos hablaban de ello, aún hermanos, en Génesis también está la primera profecía. Entonces no era ignorancia, ellos tropezaron. Miqueas, ¿verdad?, anuncia el lugar del nacimiento. Fue un rechazo del cumplimiento de la ley en Cristo. ¿Cuál es el fin de la ley? ¿Alguien sabe? ¿Alguien recuerda cuál es el fin de la ley? Pues el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo. Cristo no fue aceptado como el Mesías que justifica por gracia. Juan 1, 11 y 12, que dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está, hermanos, a los suyos vino, tropezaron. ¿Por qué? Porque no cumplía con sus expectativas religiosas que ellos tenían. Número 5, Cristo anunciado en las Escrituras. Versículo 33, dice la palabra de Dios, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Cristo anunciado en las Escrituras. Ya Dios lo había anunciado, hermanos. El pueblo judío tenía las Escrituras, el pueblo judío había leído esa porción, el pueblo judío sabía, hermanos, pero tropezaron. Isaías 28:16. Isaías 28:16. Si quieren conmigo, ahí está la referencia a esa profecía. Isaías 28:16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión. Sión se refiere, hermanos, a Jerusalén, la ciudad, ¿verdad?, del pueblo judío. En Sión, he aquí, dice, por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Ahí está. Y el apóstol Pedro, hermanos, en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Miren lo que dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro 2, versículo 6. Dice la palabra de Dios de esta manera: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será ¿qué? Avergonzado. Pregunta, hermanos, ¿quién es esa piedra? Esa piedra preciosa, esa piedra angular, estable, ¿quién es? Cristo. ¿Qué hizo el pueblo con Cristo? El judío lo rechazó, hermanos, no lo aceptó, porque seguían tras una ley y no tras la fe, hermanos, en Cristo, en que la ley apuntaba a Cristo. Entonces Pablo cita a Isaías para demostrar que esta reacción no es sorpresa para Dios. La escritura ya anticipa que el Mesías sería piedra de tropiezo para unos y fundamento firme para otros. El mismo Cristo, ¿verdad? Dos reacciones. Cristo no cambia la respuesta del hombre. Para quienes buscan justicia por obras, Cristo es estorbo o tropiezo. Para quienes buscan justicia por obras. Hermano, ¿cuánta gente hoy en día aún trata de justificarse delante de Dios, de ganar la salvación, podríamos decir, haciendo obras? Mucha gente tropiezan. Pero para quienes creen, Cristo es fundamento firme. Para quienes creen. ¿Qué es creer? Fe. No buscarla bajo una ley, sino fe en Jesucristo. Fundamento firme. Dice promesa final: el que cree no será avergonzado. Pablo termina Romanos 9 con una nota de esperanza, hermanos. La fe no conduce a decepción. Hermanos, Dios nunca nos va a decepcionar. El que cree en Cristo no será avergonzado ni defraudado. Esto prepara directamente el mensaje central a lo que va a entrar el apóstol Pablo en el capítulo 10. La fe está al alcance de todos. Y podemos concluir con algunas enseñanzas claras que hemos mirado en estos versículos. La primera: la justicia de Dios se recibe por fe, no se conquista por obras. Amén. Se recibe por fe, no se conquista por obras.
Efesios 2, versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. La justicia de Dios se recibe por fe, no se conquista por obras. Es el problema que el pueblo de Israel, hermanos, trató de buscar en el lugar equivocado, a través de las obras, siguiendo una ley y no por la fe. Segunda verdad clara que encontramos en estos versículos: el problema no fue falta de celo, sino dirección equivocada. Porque ellos tenían celo, hermanos, los judíos. El problema no fue falta de celo, sino, hermanos, fue una dirección equivocada. ¿Cuánta gente hoy en día está en una dirección equivocada? Cristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hermano, leamos las Escrituras, conozcamos las Escrituras para que no seamos movidos, para que no seamos, ¿verdad?, engañados, y para mantenernos firmes en el camino de Dios. Mire, hoy en día se levantan predicadores famosos que multitudes los siguen. Ay, ¿por qué los siguen? Oye usted y cree, aunque esté equivocado. No, conozca las Escrituras. Amén. Y eso le va a ayudar para mantenerse firme. Entonces, el problema no fue falta de celo, sino dirección equivocada. Este pasaje enseña con claridad que Cristo es el punto decisivo de toda justicia verdadera. Cristo, hermanos, Cristo, solamente en Cristo hay salvación. Cristo murió por nosotros. Él es el Cordero de Dios. Él es el Salvador del mundo. Él es el único que puede salvar. No hay otro nombre, dijo el apóstol Pedro, bajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. La religión nos salva, las obras nos salvan, ser miembro de una iglesia nos salva. Nada, solamente Cristo, hermanos. Siguiente verdad que sigue este pasaje: la fe en Jesucristo evita el tropiezo porque descansa en la gracia de Dios. Yo no lo merezco, yo soy un pecador, pero por la gracia de Dios. Pablo dijo, hermanos, al final de su ministerio, él dijo esto: por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos, pero yo no, y no con orgullo, con humildad. Ha sido la gracia de Dios. Hermano, lo poco, lo mucho que usted haga para Dios, olvídese de un día pararse el cuello. Ha sido por la gracia de Dios. Y cuando nos paremos el cuello, mire, Dios tratará con nosotros. ¿Y ahora dónde va a estar? ¿Dónde está? ¿Dónde está aquellos que se paran el cuello? Ha sido por la gracia de Dios. Que siempre tengamos eso, hermanos, en nuestra mente. Y la última cosa, la promesa permanece abierta para todo el que cree. Todavía está esa promesa, hermanos, abierta en Cristo. Que esa piedra no sea de tropiezo, sino sea de salvación cuando creemos en Él. Piedra firme, estable. Romanos 9 no termina con condenación, sino con una invitación, hermanos. Qué bendición amplia a la fe. Mire el versículo 33, como está escrito: aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que creyera, ahí está la invitación, el que creyera en Él no será avergonzado. No termina con condenación, sino con una invitación amplia a la fe. El problema no es que Dios haya cerrado la puerta, sino que muchos intentaron entrar por la puerta equivocada, por el camino equivocado. Tal fue el caso del pueblo de Israel. Romanos 9 ha demostrado que Dios es fiel, amén. Que Dios es justo, no hay injusticia en Dios. Que Dios es misericordioso y que el problema no está en Dios, sino está en la respuesta del hombre, de nosotros, del pueblo de Israel, haciendo referencia a su pueblo. Que Dios nos ayude, hermanos, podamos mantenernos firmes. Amén. No confíe en las obras, nuestra confianza debe estar en Cristo, en la fe en Jesucristo. Y de ahí no movernos. Vamos a orar. Señor, le damos gracias en esta mañana por su palabra. Perdónenos, Señor, en lo que le hemos fallado. Ayúdenos a que nuestra fe siempre esté, Señor, en Cristo. Y todo lo que hagamos ha sido por la gracia de Dios, no ha sido por nosotros. Sea poco, sea mucho. Líbrenos, Señor, del orgullo, como pasó en su pueblo, Señor. Los líderes religiosos, cuando leemos en Mateo capítulo 23, Cristo trata con los líderes religiosos, escribas y fariseos. Señor, ayúdenos a poder predicar y llevar el Evangelio, y que mucha gente que corre tras
tras una ley, tras obras, que usted pueda abrir los ojos, el corazón y puedan ser salvos. Gracias por su palabra. En el nombre de Jesús oramos y le pedimos todo esto. Amén. Tenemos 10 minutos, hermanos, ahí el café. Dios les bendiga.